gusto en saludarlos, soy Florangela Marcano y mi tema a desarrollar ha sido la influencia del teorema de Pitágoras y la geometría. Pitágoras fue un filósofo matemático que se originó en el siglo VI a.C. Fundó la escuela Crótonas, la cual ahí desarrolló todas sus ideologías sobre la filosofía, la matemática y la astronomía. Podemos abarcar que la influencia de su teorema ha sido una base para el desarrollo de otros campos, ya que se encuentran relaciones en el triángulo rectángulo y sigue aplicándose en lo que viene siendo la rama de la matemática y la ciencia a lo largo de la historia. Podemos mencionar que en la geometría se puede determinar lo que viene siendo la longitud, el ángulo y el área de las figuras gracias a este teorema, ya que ha sido tan eficiente para el diseño de arquitecturas y lo que viene siendo la ingeniería. Ya de la geometría, la aplicación del teorema de Pitágoras en la física, química e informática en otras disciplinas científicas, su desarrollo también en lo que viene siendo la trigonometría, el cálculo de ángulos y el desarrollo de la álgebra, nos muestra su versatilidad y el poder de adaptación, el cual ha sido una herramienta fundamental a lo largo de la historia y esta genera una gran evolución en la humanidad. Buenos días, mi nombre es Martínez Stephanie y mi punto a exponer es la contabilidad por partida doble. La contabilidad por partida doble es un principio fundamental en la contabilidad moderna, que se basa en la idea de que cada transacción afecta al menos dos cuentas contables de maneras opuestas. Este sistema asegura que la suma de los débitos sea igual a la suma de los créditos, manteniendo el equilibrio de los libros contables. En términos simples, cada vez que se registra una transacción se debe hacer una anotación en el debe y otra en el haber. Un ejemplo de esto, si una empresa X compra un equipo por $1,000 en efectivo, se debita la cuenta en equipos y se acredita en la cuenta por efectivo. Del mismo monto, claro está. La fórmula fundamental es activo igual a pasivo más capital. Este término se remonta en el siglo XV y fue popularizado por el matemático italiano Luca Pacioli. La partida doble es esencial para preparar estados financieros precisos y completos, que se refleja en los efectos de la transacción de las cuentas de la empresa. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Yanexa Rengifo. Yo le voy a hablar de la euclidiana en la contabilidad por partida doble. La euclidiana pertenece a Euclides, que fue un matemático del siglo III a.C. Las primeras herramientas que se utilizaron para llevar los registros contables fueron hechas de barro. En ellas se anotaban lo que eran gastos, las ventas, los contratos por trueque y los contratos por trueque. El primero en proporcionar el manejo de la partida doble fue el Fray Pacioli en el siglo XV. La partida doble es un principio fundamental de la contabilidad que establece que por cada movimiento económico que afecta el patrimonio de una entidad hay al menos dos efectos en las cuentas contables. Si un valor se anota en dos cuentas, se trata de un asunto simple o sencillo, porque los registros se anotan en una cuenta que se carga y en otra que se abona. Muy buenos días, compañeros. Continuando con el ciclo de exposiciones, voy a hablar un poco sobre lo que es la matematización contable a partir del discurso del método cartesiano. Como todos conocen, René Descartes, el filósofo que trajo a colación esta propuesta del método cartesiano. Él dice que solo se puede decir que la existencia de todo lo que existe es por medio de todo lo que puede ser probado. Algo que esté fuera de esto no existe
para este gran filósofo. El método cartesiano de este filósofo revolucionó la búsqueda de la verdad a través de la duda metódica. Descartes cuestiona todo conocimiento previo, desde los sentidos hasta las verdades matemáticas. Imagínense ustedes. La disciplina contable, con respecto a este método, estuvo influenciada por esta filosofía, fundamentalmente en lo que consiste en la racionalidad, que consolidó la transición e investigación en la contabilidad, que hasta nuestros días y las diferentes prácticas contables se basan en la lógica de lo medible y lo cuantificable. Gracias por su atención. Bueno, continuando con el tema desarrollado por nuestro equipo número 2, me toca a mí desarrollar lo que es el cálculo diferencial e integral desarrollado por Isaac Newton. Es una rama fundamental de la matemática que tiene como estudio las tasas de cambio y también lo que se conoce como las áreas bajo curvas. Es importante que nosotros conozcamos que Isaac Newton es conocido como el creador de los cálculos a nivel de la matemática. Desde el siglo XVII se habla de este matemático de la historia muy reconocido y que está tan vigente desde aquella época como en la actual. De igual manera tenemos puntos fundamentales claves que él desarrolló, como es el cálculo diferencial, donde él habló mucho de los conceptos de las funciones, y inmediatamente también es lo que hoy se conoce en el mundo de las matemáticas como la derivada. Seguidamente habló del cálculo integral. El cálculo integral es aquel que está relacionado con la acumulación de cantidades, que introdujo métodos para calcular a través de conceptos fluyentes, ¿verdad? Es importante que estas dos corrientes de este matemático Isaac Newton, como es el cálculo diferencial y el cálculo integral, que ha servido para la aplicación para resolver problemas físicos, también de problemas de ingeniería, de economía y de muchas disciplinas más. Es importante que Isaac Newton, a través de una obra que publicó en 1687, allí estableció muchas teorías, y una de las más reconocidas es la teoría o el teorema fundamental del cálculo, que establece la conexión entre la derivación e integración. Es también muy importante que nosotros sepamos cuál es la importancia de este cálculo diferencial integral de Isaac Newton para la contabilidad. Si bien es cierto, ¿verdad?, que estos datos tienen que ver con el análisis cualitativo, ¿verdad? Básicamente el cálculo es muy valioso para la contabilidad, pero a manera de resumen es importante que nosotros tengamos lo siguiente. Aunque el cálculo puede no ser la parte explícita de la contabilidad diaria, sus principios fundamentales para una comprensión más profunda de los fenómenos financieros y económicos que afectan a las empresas, tanto públicas como privadas en un país. Por eso es que es muy importante la parte de cálculo en lo que es la contabilidad. Y si bien es cierto, no está directamente proporcional de manera directa la parte de cálculo en los asientos contables, en los registros, pero sí está en la comprensión más profunda de los fenómenos financieros y económicos, cuando se hacen los estados financieros y cualquier otro tipo de actividad que ejecutan los contadores públicos, según lo que establece los principios generalmente aceptados en contabilidad, y también las normas internacionales de información financiera, las normas internacionales de contabilidad y otras normas que están reguladas por lo que es la doctrina venezolana y la doctrina mundial en el área de la contabilidad. Eso es todo. Muchas gracias, profesora, mis queridos maestrantes. Espero haberle dado un poquito de luces sobre este
este cálculo integral y también diferencial por parte de nuestro ilustre matemático Isaac Newton. Buenos días.